Amigos y hermanos, cantábamos en el himno: "Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor". Y el himno continúa diciendo: "Impártanos tu gracia, la vida celestial, que siempre te rindamos adoración leal". Hermanos, la fuerza, la fe y el valor son cosas que no podemos producir. Son cuestiones que se nos son dadas por nuestro buen y gran Señor. Hoy pidámosle al Señor que nos conceda eso, hermanos, desde ahora incluso. Pidámosle al Señor que nos conceda más fe, pero que también nos conceda más fuerza y más valor. Porque cada uno de nosotros necesita más fuerza y más valor. El apóstol Pablo, a menos de 15 líneas de terminar su primera carta a los Corintios, literal, decide exhortar a los hermanos en la iglesia a adoptar una actitud particular. Una actitud que en apariencia puede sonar brusca o tosca, pero una actitud que en realidad es un llamado a adoptar una actitud que es benévolo, que es relevante. Los hermanos de la iglesia estaban siendo exhortados por el apóstol a comportarse nada más ni nada menos como cristianos verdaderos. Noten que el apóstol, en el pasaje que vamos a leer, en el versículo que vamos a examinar, no les está pidiendo a los cristianos que hagan algo diferente a lo que ellos son. Eso sería, aparte de hipocresía, lo podríamos catalogar de muchas maneras. Pablo le está pidiendo a cada uno de los hermanos en la iglesia de la ciudad de Corinto que se comporten como es digno de creyentes. No les pide nada más de eso y no les pide tampoco nada menos que eso. ¿Cómo se comportan los creyentes? Ese es el texto que vamos a considerar en la mañana de hoy. Por favor, vengan conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 16, versículo número 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, ¿a qué varón? ¿A quién de nosotros los varones nos gustaría que alguien venga y nos diga: oiga, pórtese como un varón? Muchos de nosotros quizás tomaríamos ofensa por esto. Pero note que Pablo no le habla a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Corinto. Pablo le dice tanto a las hermanas como a los hermanos de la iglesia de Corinto que se porten, que se comporten de manera varonil. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque ese comportaos varonilmente no es un llamado que el apóstol le hace a las damas para que tomen una actitud varonil. Tampoco es un llamado porque los hermanos de la iglesia se estaban comportando de una manera afeminada. Ese portaos varonilmente es un llamado que Dios por medio del apóstol le hace a los hermanos, o les hizo a los hermanos en la iglesia de Corinto, y le hace a los hermanos y a las hermanas alrededor del mundo, incluidos los de esta congregación en la mañana de hoy. Así que, hermanos, no importa si usted es una dama, no importa si usted es un varón, oiga el llamado,
velad. Si usted se congregó hoy para escuchar palabra de Dios, he aquí palabra de Dios para su vida. No se ofenda, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Mire lo que le dice el Señor a usted. Vele, tenga cuidado, manténganse firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. 4 cuestiones, 4 características de la actitud que debemos tener los creyentes siempre, mis amados hermanos. Los creyentes debemos velar, los creyentes debemos procurar permanecer firmes en la fe y los creyentes debemos esforzarnos y ser valientes y comportarnos como un adulto, ya no más como un niño, hermanos, ya no más como un niño, porque hay creyentes que se comportan como niños, porque hay creyentes que se comportan de manera infantil. No, hermanos, debemos madurar en el Señor Jesucristo, pero también debemos esforzarnos en el Señor Jesucristo. Debemos comenzar a comportarnos como personas adultas, como mayores, hermanos queridos. ¿Cómo se comportan los niños? Los niños mantienen durmiendo. El llamado del apóstol Pablo es a que velemos. Los niños fluctúan de opinión. Ahora quieren un helado de fresa, ahora quieren mejor el de vainilla, ahora quieren mejor el de chocolate. Y así son muchos creyentes. Fluctúan. Cualquier viento de fe los mueve de un lado para el otro. El Señor nos recuerda de manera tierna: no duerman, velen. No estén fluctuando de un lado para otro. Manténganse firmes en la fe. No sean débiles como los niños. Esfuércense. No se comporten como niños. Compórtense como un varón. Es decir, compórtense como un adulto responsable, como una persona que sabe lo que tiene que hacer. El niño no sabe lo que tiene que hacer. Usted le recuerda al niño lo que tiene que hacer. ¿No es así? Así es. Usted constantemente le está recordando a su hijo: cepíllese los dientes, siéntese en la mesa, coma juicioso, póngase el babero, no riegue, ya hizo el devocional, una cosa a la otra. Usted se lo está recordando. El niño llega a un punto donde el padre no le ha explicado cómo proceder y usted le tiene que enseñar al niño cómo conducirse, cómo caminar, cómo saltar, cómo evitar el peligro. El padre es responsable de enseñarle al niño estas cosas. Y cuando el niño se equivoca, usted tiene que tener paciencia. El niño no sabe tanto como usted, como el adulto sabe, como el padre sabe. Cuando el niño cae, el niño no tiene tanta habilidad como tenemos nosotros los adultos, quizás. Y ese es el punto, hermanos queridos, que nosotros no nos podemos seguir comportando como niños que no saben caminar, que no saben sortear las dificultades, que no saben mantener el orden, que no saben ser disciplinados. El cristianismo no es un conjunto de personas a quienes Dios ha salvado comportándose como niños. No lo es, mis hermanos. Nunca lo ha sido y nunca lo será. El cristianismo verdadero son los redimidos por la sangre del Cordero comportándose como hijos de Dios. Y eso incluye, hermano, velando por sus almas, velando por sus familias, haciendo un esfuerzo por permanecer en la fe, claro, con la gracia del Señor, y esforzándose por obedecer al Señor y por servirle con gozo siempre, hermanos. Hermanos, en ocasiones, y esto lo he dialogado con muchos pastores, en ocasiones los pastores, no siempre, parecemos hablándole a niños. Le repites un versículo, se lo predicas de diversas maneras, se lo pones desde diversas perspectivas, esperas 5 semanas, se lo vuelves a explicar y las personas todavía no comprenden. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si el Señor les ha dado luz? ¿Por qué si el Señor en verdad los ha redimido? ¿Por qué no? Hermanos, porque aún como creyentes maduros podemos perseverar en comportarnos como niños inmaduros. Y el llamado que Dios nos hace, hermanos, es a que velemos, a que permanezcamos en la fe, a que nos comportemos como es digno de cristianos,
y que lo hagamos de manera esforzada, hermanos queridos. Ahora bien, si sabemos que no podemos agradar a Cristo con las limosnas de la provisión, ni con las sobras del tiempo, yo creo que usted entiende lo que voy a decir a continuación. Si usted sabe que no puede agradar a Cristo con lo que le sobra de todo lo que el Señor le da, o con lo que le sobra después de que usted haya hecho todo lo que usted ha querido, también usted comprenderá que no puede agradar a Cristo, hermanos, con las obras o los vestigios de las fuerzas que Dios le da. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Dios le da a usted fuerzas para trabajar. Dios le da a usted fuerzas para presidir su hogar. Dios le da a usted fuerzas, ahí sí, para pasear, para descansar. Pero usted llega a la iglesia y no se ve nada de eso. No se ve al creyente esforzado, no se ve al creyente valiente, no se ve al creyente diligente. Hermanos, si el Señor nos llama hoy, ¿dónde está la fuerza que usted utiliza para el trabajo? Esa la veo de lunes a sábado. ¿Dónde quedan entonces las fuerzas que nosotros tenemos que también ofrendarle al Señor? Algunos cristianos nunca manifiestan eso. El puritano Matthew Poole dice claramente que los creyentes, al recibir el llamado a la salvación, también reciben el llamado a luchar como soldados contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Lo que está queriendo decir el puritano es que Dios no ha salvado a sus redimidos para que ellos se vayan de camping y se olviden de la iglesia en el peor de los casos, o en el mejor, vengan a la iglesia 2 horas a la semana. Hermanos, tenemos que despertar al hecho de que el cristianismo no lo podemos condensar en 2 horas a la semana en un culto público. ¿Quién nos enseñó que el cristianismo es venir a la iglesia y sentarnos por 2 horas a la semana el domingo? ¿De dónde adquirimos eso? Bueno, hermanos, por muy extraño que nos parezca, el neocalvinismo en este país está haciendo del cristianismo bíblico un cristianismo minimalista, el cristianismo del menor esfuerzo, el cristianismo bíblico, pero en el menor grado posible, porque cuando el cristianismo o cuando el pastor que preside la iglesia más bien no le enseña a los hermanos que se congregan a que ellos, además de asistir y además de ofrendar, deben esforzarse y ser valientes en el servicio, el pastor no está cumpliendo su labor, mis hermanos. Un pastor no es el que se para a darles un sermón, nos vemos el próximo domingo, hasta luego. No, señores. Al pastor también le toca decir cosas malucas e incómodas desde el púlpito. Y esta es una de ellas, hermanos. No podemos continuar viviendo en el cristianismo complaciente de 2 horas a la semana. El apóstol Pablo, hermano, por las razones que él haya tenido en mente, le dice a los hermanos: velen, no duerman, no fluctúen en la fe, estén firmes en ella. No se comporten como niños que no saben lo que quieren o como niños débiles que mantienen durmiendo. Compórtense varonilmente y esfuércense. Oh, mis amados hermanos, deseo con el favor del Espíritu Santo hablar a su corazón en esta mañana. Si usted no está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10. Si usted no se esfuerza y es valiente, Josué 1:6-7. Si usted no se comporta como un adulto esforzado, o sea, varonilmente, 1 Corintios 16:13, tenga por seguro que la menor oposición lo aterrorizará. El problema más pequeño lo derribará, y aún sea advertido de que la falsa doctrina verá en usted un objetivo fácil. Pero sobre todo, si usted no se esfuerza, creyente, si usted no es valiente, si usted no hace un esfuerzo, como lo explicamos, razonable por servir a la causa de Cristo, querido, yo creo que usted no será de mucha utilidad en la edificación de la iglesia y en el avance de su iglesia. Porque como nos han enseñado en ocasiones,
un cristianismo en el que vamos a la iglesia y ya cumplimos. Es como, voy a la iglesia, me doy los pañitos de agua tibia que necesita mi alma y ya cumplí. Chulito marcado. No, mis amados hermanos. El Señor nos ha llamado a edificarnos mutuamente. Pero ¿qué edificación me puede dar usted a mí si yo no lo veo a usted sino 2 horas el domingo? Porque usted no quiere esforzarse. ¿Qué edificación puede ser usted para mi alma cuando yo no lo veo entre semanas? Solamente dígame cuál edificación puede ser. Hermanos, tenemos opciones de seguir viviendo en un cristianismo complaciente y bíblico en su menor grado, o de esforzarnos hoy y comenzar a ser valientes portándonos varonilmente. Esto es, comportándonos como creyentes que sabemos lo que debemos hacer. Hoy es un llamado a su conciencia, hermano. Hoy es un llamado a su conciencia. No es un regaño, no es el pastor está aburrido, no es nada, hermanos. Pero así como fuimos consolados con la palabra que consideramos al comienzo, también debemos ser desafiados. Y cuando el creyente es desafiado, no levanta muros de contención o mecanismos de defensa, sino que cuando el creyente es desafiado, el creyente, hermano, se expone al desafío, porque el desafío siempre será de bien para el alma del creyente. Deje que la palabra lo desafíe. Deje que el Señor le hable. Nunca piense esta palabra no es para mí, porque todos necesitamos esforzarnos y ser valientes, hermanos. Soy consciente de que a muchas personas no les gusta la vida militar. Atención, muévase, salga, venga, 3 segundos, 2, 1, 22 a tierra. No les gusta. No les gusta. Algunos porque tienen problema con la autoridad, lo entiendo, pero a otros no les gusta porque no tienen disciplina y son perezosos. ¿Saben qué, hermanos? En el versículo 13, velad, estad firmes en la fe. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente, como en muchas otras ocasiones, es muy probablemente un pelotón firme. Pablo en muchas ocasiones habla en términos de la vida militar. El punto es que Pablo en este versículo usa un lenguaje militar, hermanos. No, hermanos, yo no estoy siendo irónico y no me estoy burlando de nadie. Hermanos, el pastor en el siglo XXI no sabe cómo hablarle a las ovejas porque se van a ofender. Por dicho, hermanos, uno lo piensa y ora y todo lo demás. Hermanos, un llamado a crecer, hermanos, un llamado a madurar. Un llamado a tener un poquito más, como se dice en el ejército, más de cañaña, me perdonen la expresión, más de berraquera, un poquito más de firmeza, más de esfuerzo, hermanos. Nunca se le olvide que el apóstol Pablo aquí está utilizando un lenguaje militar, hermanos, porque, hermanos, la vida cristiana no es una vida donde el creyente tenga el derecho comprado a la comodidad, a la anchura, al bienestar y a la salud. Nos vendieron esa idea y nos engañaron, porque en el verdadero cristianismo nadie tiene derecho a nada. A lo único que nosotros tenemos derecho es al infierno, hermanos, y Dios por su gracia no nos lo ha concedido. A lo único que tiene derecho el creyente es a la condenación justa por sus pecados, y lo que recibe en cambio por gracia es la salvación eterna, la reconciliación con Dios. Hermanos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo usa a menudo expresiones militares romanas para recordarles a ellos y también a nosotros que la vida de un cristiano es la vida de un soldado, hermanos. Es la vida de un soldado que milita en las filas de un ejército llamado iglesia y cuyo capitán es Cristo. Esto no lo romanticemos. Es que yo estoy, como cantábamos, yo estoy en las filas del vencedor. No, hermanos. Interioricémoslo. El verdadero creyente es llamado a comportarse varonilmente, a no estar velando ni cabeceando en el servicio,
porque el verdadero creyente es un soldado que milita. Es un soldado que no solamente pertenece a un ejército, sino que milita, que es militar, que cumple las labores asignadas en ese ejército, hermanos. El cristiano es un soldado que aúna sus fuerzas con otros soldados para vencer un enemigo. ¿Cuál es el enemigo aquí? El mundo, Satanás. Hermanos, la iglesia, nosotros somos llamados a luchar contra mundum, contra el mundo. Pero ¿cuán eficaz puede ser nuestra lucha si aquí hay 5 o 10 hermanos que no se están esforzando y portando varonilmente? Solamente dime. Entre más sean los cristianos esforzándose y comportándose varonilmente, la iglesia va a vencer más, va a avanzar más, va a haber más victoria, va a andar de victoria en victoria. Pero si hay hermanos cuyo cristianismo se limita a 2 horas a la semana, que mantienen dormidos con sus responsabilidades, que mantienen fluctuando, no, esta iglesia sí, no, mejor no, voy a otra, no, esta iglesia sí, no, mejor voy a la donde estaba, no, esta iglesia sí, no, mejor regreso a la doctrina. Ese cristianismo, ese creyente, si es que lo es, ese creyente que fluctúa, que duerme, que es perezoso, hermanos, va a sufrir en el ejército. Y de eso pueden dar testimonio varias personas que junto a este servidor ha estado metido allá, hermanos. Un perezoso sufre en el ejército. Un abandonado sufre en el ejército. Uno que se va de las responsabilidades y que más sufre en el ejército. ¿Usted cree que la va a pasar bien evadiendo su responsabilidad de servir al ejército de Cristo? No, hermanos. No. Esfuércese pues y compórtese varonilmente. ¿Y cuál es el porqué de este llamado? Para usted que profesa la fe en Cristo. Porque, hermanos, los verdaderos creyentes pertenecemos a una iglesia militante. No, cuando hablo de militante, no hablo de una iglesia activista. No hablo de la iglesia que vende empanadas afuera. No hablo de la iglesia que vende libros cada 2 o 3 meses. No hablo de la iglesia que está de un lado para otro, de una actividad en otra. Eso es un activismo, y es activismo no cristiano, porque las actividades que realizan no glorifican el nombre de Cristo. El verdadero creyente pertenece y busca permanecer en una iglesia militante. Pero si es un problema para un joven que busque el ejército para servir a su país, no crean que es diferente de pedirle a un creyente que se concientice que debe buscar unirse a las filas del ejército local para servir a su rey. Pero ese es el llamado. Una iglesia militante, ¿cómo es, pastor? ¿Qué es? Yo quiero saber cómo es una iglesia militante. Una iglesia militante es una iglesia que no es conocida o que no se caracteriza por ser conformada por personas atenidas, indisciplinadas, acomodadas, facilistas, relajadas, perezosas y bíblicas, tampoco como puedan llegar a serlo. ¿Usted le parece esto extraño? Pero hay personas cuyo cristianismo giran en torno al menor grado bíblico que ellos puedan ser. Cuando ellos alcancen ese menor grado bíblico, muy probablemente de las 2 horas a la semana, ya ellos están tranquilos. No, hermanos. Si usted cree que venir a la iglesia es hacernos un favor, está equivocado. Cuando usted dice, no, es que yo los voy a acompañar este domingo, usted está equivocado. Nosotros no estamos solos para que usted nos acompañe. Usted viene a la iglesia para ser instruido, pero viene a la iglesia para militar, hermanos. No para militar, sino con el fin de milite. Haga las labores que tiene que hacer el ejército de Cristo, que es la iglesia. Para eso usted se congrega. Usted no se congrega, mi amado hermano, para escuchar un buen sermón cada domingo.
Ese no es el cristianismo. Usted se congrega para escuchar un sermón y ponerlo por obra, por la gracia del Señor. Luego, si en este sermón estamos exhortándolos, Dios le está exhortando a que se comporte varonilmente, a que se esfuerce por atender a las reuniones, a que se esfuerce por servir, a que se esfuerce por no dormir ante las responsabilidades que tiene, entonces el cristianismo responde: sí lo voy a hacer. Perdón, Señor, no lo he hecho. Perdón, Señor, así no me enseñaron, pero Señor, lo voy a hacer. Ese es el cristianismo, hermanos, y todos sabemos eso. El Señor nos llama hoy a esforzarnos y a ser valientes y a comportarnos varonilmente, de nuevo porque Él no nos ha salvado para oír sermones, sino para ponerlos por obra, y para que poniéndolos por obra, nuestra militancia en la iglesia sea manifiesta y la obediencia glorifique a Dios en todo esfuerzo para que su reino avance. Deseo emplear, hermanos, el resto de tiempo que me queda para hablar un poquito más del cristianismo militante, ese cristianismo al que somos llamados a ser parte. Llamo cristianismo militante, de nuevo, no al cristianismo activista de los libros, de las empanadas, de las obras de teatro, de una cosa y de la otra, sino al cristianismo esforzado y valiente, en el que los miembros de la iglesia velan por la integridad de la iglesia. Hermanos, todos nosotros, no sé quiénes de aquí estuvieron en el ejército, aquí hay oficiales del ejército, aquí hubo soldados profesionales, aquí hubo contraguerrilla, aquí hubo gente tesa, hermanos. Entre ustedes hay hermanos que son tesos, hermanos. Hermanos, si nosotros cuando salíamos a patrullar, hermanos, no solamente velábamos por nuestra vida, sino que en el patrullaje también hubo suboficiales. En el patrullaje velábamos por la vida de los que iban delante de nosotros. Luego, mis amados hermanos, el cristianismo esforzado y valiente vela por la integridad de la iglesia. El cristianismo esforzado y valiente permanece firme en la doctrina de la iglesia. El cristianismo verdadero resiste las acechanzas del enemigo contra la iglesia. El cristianismo militante se esfuerza para que el reino de los cielos avance por medio de todo servicio consagrado en las Escrituras. Ese es el cristianismo militante, hermanos. El cristianismo militante, si usted le quiere dar el nombre de cristianismo bíblico, muy bien. Si usted le dice al cristianismo militante el cristianismo de la iglesia primitiva neotestamentaria, muy bien. Hermanos, todos nosotros hablamos de querer ser parecidos a la iglesia neotestamentaria, ¿no es así? Y he aquí, les muestro a la iglesia neotestamentaria esforzándose y siendo valientes, y decimos, esa parte sí no. Oh, mis amados hermanos, ¿es todo el pedazo o ningún pedazo? Y hoy somos llamados, hermanos, a no abandonar esta parte importante del cristianismo, como lo es la militancia en toda obediencia para bien de la iglesia y la gloria de Cristo, hermanos. Hermanos, el cristianismo militante es el cristianismo que tratamos de vivir en esta iglesia y es el cristianismo a la que ustedes son llamados. El cristianismo militante y bíblico no es flojo, no es letárgico, no es complaciente, hermanos. Los creyentes que regularmente asisten a una iglesia bíblica deben tener en cuenta que ellos son llamados a esforzarse y a comportarse varonilmente, esto es, como adultos firmes y comprometidos con la causa, porque es necesario que junto a los hermanos de la iglesia obedezcan al Señor, adoren al Señor y sirvan al Señor. Yo quiero que usted entienda que en realidad venir a la iglesia 2 horas por semana, eso no es nada bíblico, hermano. Eso es cumplir con el 25% de sus deberes como cristiano en la iglesia. Ser cristiano de manera pública es mucho más que simplemente atender a un culto. Por favor, entiéndalo. Es mucho más que eso.
Ser cristiano bíblico implica que usted sea aguzado con el carácter de su hermano, que usted edifique a su hermano, que usted ayude a su hermano, que usted salga a servir con su hermano, que usted soporte ataques con su hermano. El cristianismo implica mucho más que venir a la iglesia, hermanos, a escuchar un sermón. Y el llamado que de manera tierna pero firme se le hace a cada uno de ustedes es: velen, manténganse firmes en la fe, pero sobre todo esfuércense y compórtense varonilmente. Es hora de despertar, hermanos. Es hora de dejar de vivir un cristianismo complaciente, vagabundo, vago, dejado, atenido, perezoso. Es necesario que cada uno de nosotros sea sincero consigo mismo y con el Señor de qué tipo de cristianismo está viviendo. Hoy es necesario que usted se haga esa pregunta. Quiero, hermanos, comenzar un contraste. Ya para terminar me voy acercando. Quiero comenzar un contraste entre el cristianismo bíblico y militante y el cristianismo complaciente y perezoso. Primero, anótelo si puede. El cristianismo complaciente, perezoso, es caracterizado por creyentes que buscan excusas para no congregarse diligentemente, o por creyentes que sucumben ante el menor desafío para congregarse. Ay, mi gato está estornudando, ya no me puedo congregar. Mi niño tenía 36.1 de fiebre, ahora tiene 36.2, ya no me puedo congregar, le va a subir la fiebre. O sea, es como si el creyente que encuentra su deleite entre los hermanos sirviendo al Señor buscase toda excusa para no congregarse. Ese es el cristianismo complaciente. Ese es el cristianismo del que todos nos debemos apartar. Ese es el cristianismo que yo le llamo en el nombre de Cristo a abandonar en la mañana de hoy. En contraste, el cristianismo militante se conoce porque los creyentes hacen un esfuerzo razonable por congregarse. Yo no le puedo pedir a usted que se congregue si a usted lo obligan a trabajar el lunes hasta las 9 de la noche. Yo no puedo hacer eso. Pero yo lo que sí puedo hacer es animarlo en toda paciencia a que si usted sale del trabajo a las 6:30, tome un bus, así llegue un poco tarde y se congregue. Porque siempre estamos pensando o esperando que el Señor nos provea una autopista de 5 carriles para venir a la iglesia. Y eso no va a pasar, hermanos. Nunca va a pasar. Para congregarnos tenemos dificultades. El enemigo nos pone trampas. Nosotros mismos buscamos las trampas. Los incrédulos se atraviesan de una manera u otra. Y el día que usted tenga una autopista para acercarse a la iglesia es cuando esté en el cielo. Entre tanto estemos aquí, nos toca esforzarnos y portarnos de manera varonil, hermanos. ¿Cuántos de ustedes irían a la iglesia si les tocara caminar 7 kilómetros de ida a 41 grados y 7 kilómetros de regreso, quizás a 42 grados a las 2 de la tarde? ¿Quiénes? Yo les puedo decir que muchos de aquí no irían. Hay una iglesia cuyo pastor conozco en el África, donde no hay recursos y donde a los hermanos les toca hacer ese tipo de caminatas para congregarse. Esos son creyentes esforzados y valientes, hermanos. Pastor, yo me esfuerzo porque cojo un taxi y vengo hasta aquí. Eso no es esfuerzo. Eso es un privilegio que usted tiene, de una facilidad, y damos gracias al Señor por eso. Pero mis amados hermanos, el cristianismo militante se conoce por hermanos que hacen esfuerzos razonables por congregarse cada vez que la iglesia convoca. El cristianismo flojo y perezoso se caracteriza, segundo punto, por personas que buscan la comodidad y que siempre están priorizando su descanso, su ocio y sus siestas por encima de los deberes que Dios le ha impuesto para con su congregación.
El cristianismo flojo y perezoso está caracterizado por las personas que buscan la manera. Ellos piensan, meditan, razonan, buscan o maquinan la manera de cómo agradar al Señor en la que haya que hacer el menor esfuerzo posible, en la que me congregue el menor número de días posible, en la que sirva lo más poco posible. Ese es el cristianismo flojo y perezoso, hermanos. Pero el cristianismo diligente se compone de cristianos que se cansan, hermanos. ¿Es que acaso los demás hermanos que se congregan fielmente no trabajan? Ellos también trabajan, hermanos, y trabajan. Sé de muchos que trabajan en trabajos y en lugares más alejados y trabajos más complicados quizás que el suyo. Pero estos hermanos vienen, y estos hermanos no vienen porque sean mejor que usted, mi hermano. Estos hermanos vienen porque quizás el Señor les ha concedido la gracia para esforzarse un poco más. Pídale la gracia al Señor. Yo sé que Dios le va a negar si usted le pide un Lamborghini, pero Dios no le va a negar la gracia a alguien que le pide: Señor, dame gracia, Señor. Dame la gracia de que yo me pueda esforzar un poco más porque me quiero congregar. ¿Dios le va a negar algo que un hijo suyo le pide para glorificarle? No lo va a hacer, se lo va a conceder. El cristianismo verdadero, hermanos, militante, es el cristianismo en el que los hermanos vienen a adorar al Señor, a servir al Señor, a orar al Señor, después de haber laborado, después de haber tenido la faena de todo un día, cansado y agotado. Ese es el cristianismo militante y verdadero, hermanos. Tercer punto, el cristianismo miedoso y pusilánime se puede observar en quienes no se unen a los hermanos que semana tras semana batallan en el avance del evangelio porque les da pena o por temor a ser rechazados. Pero el cristianismo valiente se compone de hermanos que, llenos del temor de Dios, son animados por el Espíritu Santo para la batalla que la iglesia tiene que liberar día tras día. Pero como no salimos a servir día tras día, sino solamente el día del Señor, entonces el día del Señor. Hermanos, una vez hice un cálculo en ese tablero del tiempo que nosotros tenemos para nosotros en promedio y del tiempo que nosotros consagramos para el Señor. ¡Qué vergüenza! Que ni siquiera el 5% del tiempo se lo damos al Señor. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza que pasemos durmiendo y descansando casi 3 o 4 veces más de lo que venimos a congregarnos y a servir al Señor, hermanos! El cristianismo verdadero nunca ha sido así, ¿sabe usted? Nunca lo ha sido. Hermanos, el cristianismo valiente se conoce en los hermanos que no vacilan tomar las armas de la milicia en medio de este calor. El cristianismo valiente se conoce porque son hermanos que toman las armas de la milicia sabiendo de que estas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Hermanos, somos llamados a ser parte de ese cristianismo valiente, de ese cristianismo esforzado. Todos, comenzando por este servidor, todos, hermanos. Cuarto punto, el cristianismo facilista o bíblico en su menor grado se caracteriza por personas que buscan cumplir con el menor número de obligaciones eclesiales posible y por aquellos que la cumplen con el menor esfuerzo posible. Ese es el cristianismo facilista, mis hermanos. Al cristianismo bíblico en su menor grado pertenecen aquellas personas que adoran a Dios el menor número de veces posibles por semana. Pertenecen las personas que obedecen a Dios de la manera más acomodada posible, que sirven a Dios de la manera menos sacrificial posible. De ahí la orden: esfuércense y sean valientes. Si es que ustedes, mis hermanos, desean pertenecer a una iglesia bíblica, una iglesia donde hay palabra del Señor, una iglesia donde hay avenidas de servicio, entonces esfuércese y compórtese como un adulto que sabe qué hacer.
Su hijo no se tiene que acercar a usted en las mañanas a su cama. Papá, levántese porque le toca ir a trabajar. No, usted sabe qué tiene que hacer. Aquí el problema es que usted siempre ha sabido qué ha tenido que hacer y no lo ha hecho. Aquí el problema es que usted ha estado en pecado. Pastor, no exagere. No exagere. Sí, hermanos. Está en pecado el que sabe que debe permanecer unido a una iglesia, unido al servicio de una iglesia, unido a los hermanos de una iglesia, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Eso es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma, se le cuenta como pecado. Bueno es descansar, bueno es dormir, sí, muy agradable. Pero en los asuntos del Señor hay prioridades establecidas no por un pastor, sino por Dios, hermanos. El cristianismo bíblico, en contraste, se puede ver en hermanos que en la medida de la luz, de la gracia, de las fuerzas y de los recursos que Dios les ha dado, hacen todo lo que pueden para procurar el bien de la iglesia y la gloria del Señor. Ese es el cristianismo bíblico, hermanos. En ocasiones Dios le da a algunos mucho y no hacen nada. Y Dios le da poco a otros y hacen todo. Qué extraño, ¿no? Hermanos, aquí todos somos llamados con la luz que Dios nos ha dado, con las fuerzas que Dios nos ha dado, con los recursos que Dios nos ha dado a servir al Señor, todos juntos al mismo nivel, unidos para glorificar al Señor. Esfuércese, hermano, y sea valiente. Esfuércese, hermana, y compórtese como un adulto que sabe lo que tiene que hacer. Quinto punto. El cristianismo inestable se conoce por aquellos profesantes de la fe cristiana que hoy creen una cosa y mañana otra. Son niños fluctuantes y como no están firmes en las doctrinas que enseñan en la iglesia, oye, esto es lo más extraño. El cristianismo inestable o las personas que componen ese cristianismo inestable, ellas incluso buscan que les sople cualquier viento de doctrina de otras iglesias que se acomode a su espíritu dejado, abandonado y perezoso. Luego, hermanos, cuando usted encuentra a una iglesia que con Biblia en mano le sustenta que debe ser esforzado y valiente, eso no le gusta, eso ya no le empieza a gustar. El cristianismo verdadero, el cristianismo perezoso, abandonado y dejado, es el cristianismo que mantiene su presencia en cierta iglesia, pero su corazón lo tiene en otra donde no le demanden nada. Yo le recuerdo a esas personas, si es que las hay, no lo sé, pero yo les recuerdo que su deber de testificar del poder de Dios en usted no está ni en el internet ni en otras personas, está aquí en el contexto de la iglesia local. Este cristianismo débil al que nos referimos se puede ver en aquellos que no tienen el ánimo para abrir sus Biblias, que no tienen el deseo de desechar los errores que han aprendido en otras partes, como la adoración a Dios. No tienen pereza. Entonces vienen, cantan un himno, sí les gustaba cantar y saltar lo otro, pero no han inquirido en la palabra, no le han preguntado al hermano, no le han consultado al pastor, no tienen interés de aprender las doctrinas de la iglesia, porque simplemente vienen a la iglesia para escuchar el sermón de la iglesia, pero no hacen parte de la iglesia. Hermanos, somos llamados a adorar a Dios con la iglesia, a tener las doctrinas que abraza la iglesia y a servir al lado de los hermanos de la iglesia. Ese es el cristianismo verdadero, hermanos. Así que, ¿dónde está usted? Usted está en este mundo caído, pero ¿qué está haciendo? Yo espero que entre tanto el Señor le conceda vivir y congregarse en una iglesia local bíblica, usted sea conocido por ser parte de esa iglesia bíblica militante y usted como persona, hombre o mujer, sea conocido por tener un carácter varonil, es decir, maduro, esforzado y valiente. ¿A qué tipo de cristianismo en realidad pertenece usted? ¿Al cristianismo perezoso o al cristianismo militante?
¿Al cristianismo fluctuante e indeciso o al cristianismo que firmes en la fe se comporta varonilmente? ¿Al cristianismo débil o al cristianismo esforzado? ¿Al cristianismo temeroso y dubitativo o al cristianismo valiente y firme? ¿A qué tipo de cristianismo pertenece usted? Hoy es día de respuesta, hermanos. Hoy es día de respuesta. Hoy es día que usted debe responderse esa pregunta. ¿Qué tipo de cristianismo estoy viviendo? ¿El acomodado o el sacrificial? ¿El esforzado o el abandonado? ¿El cristianismo minimalista de 2 horas a la semana o el cristianismo bíblico histórico donde las personas guardaban el día del Señor y servían en el día del Señor? ¿Qué tipo de cristianismo está viviendo usted, hermano? Esa pregunta es necesario que usted la responda. En otras iglesias quizás masajean el pecado, le acarician el pecado y para ver más números y más dinero dicen cosas que les agraden. Hoy, a mí, hermanos, el Espíritu me llevó a predicarles este pasaje. Velad, no duerman como niños, estén firmes en la fe, no fluctúen como niños, pórtense varonilmente como adultos que saben lo que deben hacer para el Señor y esfuércense y sean valientes, porque eso es la actitud que le agrada al Señor. Hoy, si esa palabra le bendijo, acompáñeme a dar un gloria al Señor. Si esa palabra le incomodó, déjeme, yo glorifico al Señor solo, porque hoy prefiero agradar al Señor antes que continuarlo complaciendo a usted. Es necesario que no solamente usted escuche la palabra del púlpito, sino que el verdadero cristiano, para la gloria del Señor, sin nada para demostrarle a las personas, para agradarlos a ellos, es necesario que el cristiano testifique del poder y de la obra de Dios en él o en ella, esforzándose y siendo valiente, congregándose con los hermanos para servir, adorando al Señor. Así que, hermanos, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Hoy es día de que cada uno de nosotros responda a esa pregunta.